A ver, cuando pensamos en escultura griega, a lo mejor nos viene a la cabeza una sola imagen, ¿no? Pero la realidad es que no fue un estilo único, ni mucho menos. Fue una búsqueda increíble, de 500 años, nada menos, para intentar capturar la mismísima esencia de lo humano. Y todo giraba en torno a una pregunta que les obsesionaba. Esa era la gran pregunta. ¿Cómo se consigue que la piedra respire? O sea, ¿cómo es posible coger un trozo de mármol, algo frío, inerte, y transformarlo en algo que parece vivo, que se mueve, que siente? Bueno, pues aquí tenemos la prueba de que desde luego lo consiguieron. Es que es increíble esa cara, la intensidad de la mirada, el nivel de detalle, parece que va a hablar en cualquier momento. Pero claro, para llegar a este nivelazo de maestría, el camino fue largo y os aseguro, fascinante. Vale, para entender bien este viaje vamos a empezar por lo básico, por los cimientos. Los materiales estrella eran dos. Por un lado el mármol, que es una pasada como capta la luz, y por otro el bronce, que les permitía crear posturas mucho más atrevidas, más dinámicas. Y aquí viene un dato curioso. La mayoría de las obras maestras de bronce originales se perdieron. Las conocemos hoy gracias a que los romanos, que eran fans absolutos, hicieron copias súper meticulosas en mármol. Venga, pues arrancamos. Nuestro viaje empieza en el período arcaico, allá por los siglos 7 al 5 antes de Cristo. Aquí es donde se pusieron las primeras piedras, por así decirlo. Se establecieron las reglas de un arte que lo que buscaba, por encima de todo, era la permanencia, el orden. En esta primera etapa hay dos figuras que lo dominan todo. Por un lado, el kurós, el atleta, el héroe, siempre desnudo. Y por otro, la coré, una figura femenina, casi siempre una sacerdotisa, y siempre vestida. Es interesante fijarse en ambos. Más allá de si llevan ropa o no, ¿se nota alguna diferencia en la postura? ¿En la actitud que transmiten? El estilo arcaico es que no tiene pérdida, es súper reconocible. Se nota muchísimo la influencia del arte egipcio, ¿verdad? Esa postura tan rígida, tan simétrica, totalmente de frente, estaba pensado para que durase para siempre. Los detalles, como el pelo, se tratan de una forma muy geométrica, casi como si fuera un dibujo o un patrón. Y luego está eso, esa sonrisa arcaica tan misteriosa. Que ojo, no es que estén contentos, es más bien una señal de vitalidad, una serenidad extraña, como si la piedra estuviera a puntito de despertar. Y de repente, ¡boom!, algo cambia. Y es un cambio fundamental. Entramos en el período clásico entre los siglos V y IV antes de Cristo. Este no es un cambio cualquiera, ¿eh? Va de la mano del auge de la democracia, de la filosofía en Atenas, y supuso una revolución total en cómo se representaba el cuerpo humano. Y la clave de toda esta revolución tiene un nombre que seguro que suena: contraposito. El concepto es súper sencillo, pero lo cambió absolutamente todo. A ver, consiste en desplazar el peso del cuerpo sobre una pierna. ¿Qué pasa? Que la otra se flexiona, se relaja. Y eso hace que la cadera y los hombros se inclinen en direcciones contrarias. Se rompe por completo esa rigidez frontal. Y por primera vez la piedra parece, pues eso, relajada, natural. ¡Viva! Y el impacto es que salta a la vista cuando comparamos las dos épocas. Pasamos de esa rigidez, casi de soldado, de la figura arcaica, a la curva, al equilibrio dinámico de la época clásica. El cuerpo deja de ser un bloque de piedra para convertirse en un organismo que fluye, que tiene vida propia. Pero cuidado, que este cambio no fue solo una cuestión técnica, fue, sobre todo, un cambio de mentalidad, filosófico. Los artistas clásicos no querían hacer un retrato fiel de una persona, no. Buscaban crear un ideal, una especie de síntesis perfecta entre la belleza física y el equilibrio del espíritu, un concepto que ellos llamaban kalokagathia. El cuerpo humano para ellos era el reflejo de la armonía del universo. Casi nada. Así que las obras clásicas son, en esencia, un canto al naturalismo y al equilibrio perfecto. Artistas como Policleto llegaron a desarrollar cánones, que eran básicamente fórmulas matemáticas para conseguir las proporciones ideales. Por eso los rostros son tan serenos, tan controlados, casi divinos. Capturan a dioses, a héroes, a atletas, pero siempre en un momento de calma, de gloria contenida. Pero claro, esta calma, esta perfección ideal no iba a durar para siempre. Llegan las conquistas de Alejandro Magno y el mundo griego se expande, se mezcla con otras culturas. La sociedad cambia, se vuelve más cosmopolita, más individualista y sobre todo mucho más emocional. Y con eso entramos de lleno en el periodo helenístico, del siglo IV al I antes de Cristo. Aquí el cambio de chip es total. A ver si nos entendemos. Donde el clasicismo buscaba la serenidad, el helenismo va a buscar la emoción, pero la emoción a tope, desatada. Donde antes había equilibrio, ahora hay drama puro. Y esa búsqueda de la perfección ideal se abandona. Ahora lo que interesa es la realidad, con todo lo que implica, lo bueno, lo malo, lo feo. Y si hay una palabra que define esta nueva era, es pathos.
Es el término griego para la emoción intensa, la pasión, el sufrimiento, todo llevado al extremo. Los artistas aquí ya no se cortan un pelo. Su objetivo es que al mirar la escultura se pueda sentir el mismo dolor, la misma angustia o el mismo éxtasis que el personaje. Y aquí lo vemos en acción. El contraste es brutal. A un lado, el rostro clásico, sereno, imperturbable. Al otro, el rostro helenístico, retorcido de dolor, con la boca abierta, la mirada perdida. Es como si el arte hubiera bajado del Olimpo, de ese mundo de ideales, para meterse de lleno en el barro de la experiencia humana. Y claro, con esta nueva forma de ver las cosas, los temas que se tratan se expanden una barbaridad. Los artistas helenísticos se atreven con todo, con la vejez y sus arrugas, con el dolor, con la ternura de la infancia, incluso con la fealdad. Temas que antes eran impensables, que se consideraban indignos, ahora se ponen en el centro de todo. Y con esto llegamos casi al final de nuestro recorrido. Después de 500 años, ¿qué es lo que encontraron los escultores griegos en esta búsqueda? Pues es curioso porque empezaron intentando dar forma a un símbolo, algo casi abstracto, y terminaron encontrando al ser humano, con toda su increíble complejidad. Esta imagen es el resumen perfecto de toda esa evolución. Del símbolo rígido del periodo arcaico pasamos al ideal, a la encarnación de la belleza y la armonía del clásico, para llegar finalmente al individuo del helenístico. Una figura que ya no es un arquetipo, sino una persona, con sus emociones a flor de piel y su propia historia. Así que, para que quede claro, el viaje se resume en 3 grandes actos. Primero, el arcaico, rigidez y simbolismo. Segundo, el clásico, idealismo y perfección. Y tercero, el helenístico, emoción y pura realidad. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Los griegos decían que el hombre es la medida de todas las cosas. Después de ver este viaje de 500 años esculpiendo el cuerpo, la pregunta es, ¿qué midieron en realidad? ¿Midieron la belleza, la fuerza, el dolor, la divinidad? O quizás, al final, lo que midieron fue la infinita capacidad que tenemos para cambiar, para sentir y, en definitiva, para ser, simplemente humanos.